hacer que nos haga un saludo primero. Carlos Eduardo, que nos ha apoyado mucho desde la facultad y está terminando su periodo además, pero siempre ha sido alguien que me ha interesado. Y ha promovido, además hemos compartido muchas cosas con Carlos Eduardo, así que esto es un saludo de parte de él, me alegra muchísimo, además que ya esté aquí. No voy a hacer todavía el comentario protocolar que tenemos previsto, le voy a dejar a Carlos Eduardo que improvise su saludo. Y muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Muy breve, es un gusto tenerlos. Este es un día de reencuentros. Con Ana trabajamos mucho en el CIES, hicimos Foro Salud, que fue un intento muy interesante de la sociedad civil para la política de salud, que tuvo una gran influencia. Yo siento que la sociedad civil en el Perú ha tenido fuerza. Es importante que eso esté porque es la vigilancia que necesitamos de esta polarización tan mala que nos está afectando a todos. Yo, si ustedes me hubieran dicho hace 20 años que iba a haber guerra en Ucrania y guerra en Gaza, no lo había creído. Bien lo que estamos enfrentando. Yo creo que el tema de buscar consenso, buscar unión, buscar recuerdos, buscar amistad es fundamental. Como decano quiero decirles que para nosotros es un placer, un orgullo tener el esfuerzo de Narda y Norma para traer a Teresa y a Ana, querida amiga, en un tema fundamental. Y adelanto también un tema que espero dejar concluido antes de mi gestión, terminar mi gestión, y es que una concentración en género. Que va a tener aparte del título, como la Pati nos ha ayudado un montón, aparte del título de sociología, antropología, lo que fuere, una especialización en género que tiene 8 cursos de oferta con 4 cursos. Dentro de la Bueno, ahora vamos a hacer una breve introducción a este panel, una breve introducción que le voy a pedir a Teresa y a España en esta breve introducción del seminario, para luego dejarle la palabra a Norma Correa, que va a moderar esta sesión, y a nuestra amiga Ana Huesmes. En esta breve introducción yo quiero solamente compartir con ustedes de qué manera nos situamos ahora para retomar esos temas sobre políticas sociales, género y desigualdades. De alguna manera estamos inaugurando este seminario internacional, y así le hemos llamado, porque es fruto de una relación que tenemos con la Universidad Libre de Berlín. Aquí me representa ahora Teresa Orozco, pero también está entre nosotros Mariana Bray, que está en la tarde, y otras colegas que están en otras actividades. Esta semana es una semana dedicada a actividades con la Universidad Libre de Berlín, y dentro de esa relación hemos tenido varias experiencias previas con el Instituto Latinoamericano de Berlín, en particular con Marta Zapata, que varias de ustedes deben conocer, por un programa previo sobre inclusión e interseccionalidad en las universidades, como 16 universidades en redes con las cuales participamos también. Entonces tenemos una bastante larga relación a la cual se va a referir un poquito Teresa después de lo que representa la LAI con el estudio de género. En nuestro caso, además, hemos comenzado hace 2 o 3 años ya, antes de la pandemia, una reflexión sobre cómo recuperamos lo social. De alguna manera este es el fondo, es el trasfondo, en cierto modo conceptual, teórico, pero también político, que se agudizó con la pandemia, por supuesto, y que desde todos los trabajos sobre cuidado han puesto en la agenda como un tema central las mujeres y el género, pero tenemos que también hacer miradas críticas y balances sobre eso, y eso es lo que nos falta: estudios, balances, miradas críticas de este nuevo periodo. Entonces, el segundo punto es qué preguntas podemos compartir, qué balances podemos compartir de carácter estudios empíricos, reflexiones teóricas, en qué momentos nos damos esos espacios que no siempre son los mismos, porque a veces el tiempo apremia y las respuestas de política no responden a estrategias de repente muy bien sostenidas, y tenemos que revisar lo que se está haciendo en el Perú, sobre todo en este momento que se están desmantelando instituciones. La situación es bastante crítica, ¿no? Pero tenemos también la oportunidad, dentro de este marco de pensar la región andina, de tener colegas de Bolivia, que en este momento están con nosotros, Fernanda Wangali y Vivian Chils, que va a compartir con nosotros en los paneles a lo largo de este seminario. Y también, como yo siempre he dicho, no miramos solamente el Perú de Lima, sino miramos el Perú de Ayacucho, miramos el Perú de Cusco, miramos el Perú desde otras regiones como Arequipa. Está Patricia Salas y Marcela Aguilar con nosotros, así que bienvenida a todas ellas, que han venido de fuera de Lima, que nos exigen con sus desafíos
y con sus planteamientos, mirar de Perú de otra manera. Creo que la actividad intelectual tiene que estar permanentemente interpelada y, como ha dicho Carlos Eduardo, además continuamente vinculada con la sociedad civil. Y creo que lo que somos en la Universidad Católica como programas de género hemos tratado de hacer eso. Más que tratado académicamente, somos eso. De alguna manera, como ciudadanas, somos académicas y somos ciudadanas. Y tal vez hemos hecho el esfuerzo de construir un espacio analítico, y creo que eso nos ha dado en las universidades la legitimidad de que podemos tener determinados compromisos cívicos, ciudadanos, feministas, pero también estamos promoviendo un análisis sostenido, riguroso, que no hay necesidad de legitimarse ahora, pero hemos tenido que pelear la legitimidad, y creo que no se cierran las puertas, siempre tenemos que estar empujando la puerta para la legitimidad, y me alegra mucho que Carlos Eduardo nos haya dado esta buena noticia, porque muchas veces se han preguntado, en sociales estamos nosotras, pero en la misma especialidad a nivel de pregrado hay poco en género, así que ahora lo que nos está ofreciendo es que va a haber de manera sistemática mucho más. Pues trabajamos principalmente a nivel de maestría, y es allí también con el grupo de género de investigación que coordina y lidera Patricia Ruiz Bravo. Quiero reconocerle a ella que ha estado en diversas funciones, ha sido decana, ha sido la segunda decana de esta facultad, coordina el grupo de género en la PUC, y también representa la cátedra UNESCO en el Perú, con la que hemos trabajado mucho en colaboración con Trandes y más allá de Trandes. Hay varias publicaciones, no puedo leerles ahora de la cátedra, espero que mañana a las 11, que tenemos un diálogo, un intercambio, allí podré decirles algo más, Patricia también, de lo que cada una de nuestras instituciones representa. Estaba conversando con Carmela Mendoza, también de San Marcos, donde hay un programa sobre políticas de género. Entonces, que veamos de qué manera desde nuestras instituciones, o desde las instituciones que representan el esfuerzo feminista, como Flora Cristán o Demus, podamos pensar de manera sostenida, tener esta línea de trabajo que tal vez la hemos dejado no de manera individual, porque cada una de nosotras ha estado haciendo investigación y sus propios esfuerzos, pero eso es como un esfuerzo colectivo. Y en este momento necesitamos un esfuerzo colectivo y sostenido que permita tener esas partes como hubo otros esfuerzos antes, como hay el Foro de Educación, el Foro de Salud. Tenemos que ver de qué manera, como ha habido Sofía en un momento también, entonces tenemos que ver de qué manera esos espacios pueden retroalimentarse. Así que más allá del esfuerzo individual, más allá de las personas, ustedes saben que yo soy pro trabajo colectivo, entonces más allá de las personas, aquí nos alegra mucho que no solamente hay una relación internacional con Teresa, que va a hablar brevemente, sino también hay relaciones intergeneracionales, y Norma representa eso de alguna manera, y muchas veces también garantizar la continuidad. Teresa, por favor. Teresa, no. Bueno, voy a ser muy breve. A mí también me da muchísimo gusto verles aquí, tenerlos presentes, iniciando una jornada de trabajo, porque es de trabajo, de todo el día. Vamos a estar juntos con muchos temas. Sin embargo, quiero explicar un poquito, ya lo mencionó Narda, la Universidad Libre de Berlín, el Instituto Latinoamericano, inició un intercambio no desde hace 10 años con Trandes, sino es muy anterior, de hace 20 o 25 años, en el que hemos tenido contacto Narda, yo, Patricia Ruiz Bravo, Norma, Marta Zapata y Mariana Bray. También la generación todavía más joven, Aranza Navarro Piñones. Hemos desarrollado una forma de contacto continua. Prácticamente la pandemia nos obligó a usar el recurso virtual, que también favoreció el contacto, tiene esa ventaja. Y nos dedicamos a profundizar temas que nos habían preocupado siempre, y hemos venido trabajando 3 líneas de investigación en este grupo pequeño, pero con conexiones también a otros proyectos que están también fuera, tanto de Perú como de Berlín, ¿no? Hemos hecho una red pequeña en la que estamos sobre todo haciendo como un diagnóstico de lo que está pasando para poder reaccionar en nuestro trabajo académico, y haciendo recomendaciones a veces dentro de nuestra labor docente. Entonces, las líneas de investigación que hemos venido trabajando a lo largo de estos años se han concentrado primero en una revisión conceptual de la teoría crítica, política y de la economía feminista en torno a las desigualdades de género.
que también se reflejan no solo en los espacios urbanos, sino también, como sabemos, en el campo, que lo hemos descuidado también dentro del feminismo urbano, y nos hemos dado cuenta que es necesario tomar en cuenta esa historia y los contextos latinoamericanos en relación con esa teoría que siempre parece que está externa, ¿no? Entonces, otra línea de investigación que hemos trabajado es la centralidad de la violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en lo privado como en lo público, incluyendo a la universidad. Eso es algo que parece que se hace desde hace mucho tiempo, pero que no ha tenido el efecto que quisiéramos. Sobre este tema está trabajando Patricia Ruiz Bravo, por ejemplo, con publicaciones e investigación. Lo hemos discutido también en conexión con un proyecto que tiene la sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un proyecto sobre violencia política y género, imaginarios, escenarios y estrategias, en el cual ha tenido una participación activa Narda. Por último, la tercera línea que tenemos es esto que mencionó Narda. Estamos tratando de repensar qué significa rescatar lo social, que había estado desvalorizado y mermado dentro de las economías y políticas neoliberales. Sobre esto estamos preparando una publicación que probablemente estará a disposición probablemente en el verano o otoño del año próximo. Por último, lo último que quiero mencionar es que algo que hemos practicado en nuestros encuentros es compartir justo estas percepciones del feminismo como movimiento social, como proyecto plural, intergeneracional, y los desafíos que plantean las fragmentaciones identitarias que por un lado son necesarias, pero por otro están imposibilitando la creación de alianzas políticas frente a enemigos comunes. Esto es particularmente grave ante el impacto de las políticas de la derecha organizada transnacionalmente, que ha elegido a la defensa de los derechos sociales y de género como su frente de lucha, optando muchas formas de politización del espectro liberal y de izquierda, y con bastante éxito. Entonces considero que en las discusiones de hoy vamos a retomar algunos de los puntos que yo mencioné, y están invitadas a compartir sus puntos de vista, sus experiencias y preocupaciones al respecto. Muchas gracias. Yo voy a estar de maestra de ceremonias para presentar a Norma Correa, que va a moderar la sesión de ahora con Ana Huesmes, que es nuestra invitada especial, que realmente le agradecemos muchísimo porque en la agenda de CEPAL, en la División de Estudios de la Mujer y Género, que ahora se llama así, ella ha tenido esta, yo diría, compromiso con nosotros de acompañarnos, porque ha estado mucho tiempo en el Perú. Tenemos muchas amigas que quieren verla y que la van a jalar de un lado para otro, pero ella ha dicho, hoy vengo para este seminario y aquí está con nosotros. Y de verdad yo sé cómo está su agenda, porque la vimos en Chile, dijo voy a estar en octubre, en noviembre, en Bolivia, en México, está celebrando un aniversario. ¿Cuántos eran los años que celebra la división? No, la próxima semana es 10 años del consenso de Montevideo. 10 años del consenso de Montevideo, tiene muchas actividades que realmente nos encanta saber que está allí donde está. Es parte de esta generación de trabajo que ella ha impulsado también en el feminismo peruano. Entonces, pero con toda la experiencia que tiene, voy a dejar que Norma haga la presentación. Norma Correa es nuestra colega, directora de la especialidad de antropología en la facultad, y ella además pertenece al grupo de género. Sus investigaciones tienen que ver con las políticas de promoción social en la Amazonía peruana, y además es una activista, yo le digo, una voz pública en los medios de comunicación, es mediática, para suerte nuestra, y se pelea por la gente de la educación, y eso nos da mucho gusto también de que así sea. Entonces vamos a dejar a ella, Teresa y yo vamos a estar aquí, o podemos acompañar desde abajo, porque creo que Ana va a hacer uso de un PowerPoint, entonces vamos a estar abajo. Les quiero también decir que está por ahí Clara Soto, no sé dónde está Clara, ya está por atrás. Bueno, Clara es con que se quieren comunicar para cualquier cosa que haga falta. No, Clara es invisible, pero está en todas partes. Entonces, por favor, si hay algún problema, alguna pregunta, se acercan a ella, porque vamos a estar un poco en la dinámica de las sesiones. Hay muchos temas que están fuera de este seminario, seguramente. Entre ellos hemos mencionado trabajo, informalidad, que nos interesa muchísimo. También lo de cultura y hay salud, por ejemplo, que era otra cosa que queríamos trabajar. Pero haremos otras sesiones y otras mesas con ustedes. Compartiremos iniciativas desde otras instituciones, que es lo que queremos hacer finalmente. Así que, Clara, ahí está. Ahí la pueden... No.
Sí, bueno, conocer. Gracias, después nos vamos a sentar. Sí. Gracias. Bueno, buenos días, nos entusiasma tener esta sala llena, estamos muy contentas por tenerlos aquí. Me alegra de manera especial ver la presencia de colegas, estudiantes, investigadores, varones que están en estos diálogos, ¿no? Que normalmente han sido donde han estado más las mujeres. Estos son temas absolutamente interdisciplinarios y de interés, ¿no? Y donde requerimos el soporte de todos. Lo que Ana comparte el día de hoy es posiblemente una de las principales áreas de innovación para la política social en América Latina. Se viene discutiendo si la región va a estar preparada y qué debe hacer para que los cuidados entren como un cuarto pilar de protección social. La pandemia, si algo nos enseñó, entre otras cosas, fue la importancia de los cuidados para el sostenimiento de la vida, para el sostenimiento de la economía. Son una serie de argumentos que pasan desde los económicos a los sociales, que de alguna manera colocan el tema de cuidado ya no como un asunto de un deseo, sino como una necesidad de los sistemas de protección social en América Latina. Y en esta sala tenemos además a figuras pioneras en esta discusión, investigadoras, activistas que han estado a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, trabajando para que estos temas realmente entren, ¿no?, en la agenda central de política pública. Debemos congratularnos que ese momento ha llegado y ahora el desafío que tenemos pendiente es cómo hacerlo, cuál va a ser el diseño de esas medidas, cuáles van a ser los esquemas de financiamiento y la forma cómo se va a organizar tanto prestadores públicos como privados para atender esta nueva área de la política social. La demanda en la sociedad es evidente y nos toca también responder a ello. Un tema que indistintamente de opiniones o preferencias políticas, es un asunto que es crucial para el acceso a justicia, pero también para la efectividad y sostenibilidad de políticas vinculadas a superación de pobreza, por ejemplo. Así que con este preámbulo sobre la importancia desde la política pública de este tema, quiero presentarles a Ana Huesmes, que es directora de la División de Asuntos de Género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se desempeñó como representante de ONU Mujeres en Colombia desde octubre del 2017. Es defensora de los derechos humanos de las mujeres con más de 25 años de experiencia, principalmente en América Latina y el Caribe. Ha colaborado con los países y en foros multilaterales para incluir la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres como elemento central de las políticas públicas, las estadísticas y los presupuestos para el desarrollo sostenible. Fue representante de ONU Mujeres en México y directora subregional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana entre los años 2010 y 2017. Del 2005 al 2010 se desempeñó como asesora para América Latina y el Caribe en políticas públicas en el Fondo de Población de Naciones Unidas. La doctora Huesmes es médica y especialista en salud comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Cooperación Técnica Internacional de Desarrollo y maestra en Gerencia y Gobierno de Salud Pública por la Universidad de Cayetano Heredia. Le damos un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, para mí, tal vez no en la biografía, pero también decirles que tengo un corazón profundamente peruano, entonces volver al Perú siempre me emociona, me toca, me abraza, y soy feminista también, y con aquí hay muchas y muchos compañeros de ruta, y pues también la parte de esto también me emociona. Entonces, este seminario forma parte de la Semana Trandex. Esta idea quiero expresar en primer lugar a la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Eduardo Aramburú, decano, y sus autoridades que nos reciben, y especialmente al grupo de género, desigualdades y sostenibilidad por su generosa invitación, ¿no? Esta idea la empezamos a conversar con Narda Enríquez y Marianne Drake, que por cierto va a tener honoris causa hoy, lo cual también es sumamente importante. Las políticas de reconocimiento y valoración, a Patricia Ruiz Bravo, Teresa Orozco, Marta Zapata, Norma Correa y Arantxa Pizarro. Desde luego todas las personas participantes con quien vamos a estar conversando en estos días,
estudiantes que estáis aquí. Me da mucho gusto también que haya las universidades Ayacucho, Arequipa, San Marcos, aquí en estas conversaciones. Creo que yo siempre digo, como funcionaria de Naciones Unidas, que si las Naciones Unidas, a pesar de todas sus imperfecciones y las dificultades que estamos teniendo para dar una respuesta a los valores para los cuales fuimos creados, que es la paz, el desarrollo y la justicia, habría que inventarlas. Yo creo que este es un momento de establecer pausas para el diálogo, renovar el multilateralismo, renovar el diálogo entre la agenda de desarrollo y la agenda de paz, y realmente hacer un planteo, que es de lo que os voy a conversar, que es un profundo cambio societal. Es pensar una organización social en torno a lo que realmente importa, que es la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces hay todo un cambio que ya está ocurriendo, porque desde luego es parte un poco de los datos que os voy a mostrar, y valoramos profundamente pues, estos espacios de diálogo abierto, ya que son el espacio para la construcción colectiva y multidimensional. Hablamos también con Narda y con Carlos Eduardo de la importancia que tiene volver a hacer intercambios entre sociedad civil, academia, política pública, ¿no? Diálogos para pensar esas soluciones y transformaciones que enfrentamos como región. Quiero decirles que también soy feminista y en la primera fila está una de las grandes tejedoras feministas de la región, que es Gina Vargas, y fundadora del Centro Flora Tristán, pero también pues, muchísimas colegas digamos, que han incorporado, está Janine Anderson, Maruja Barri, Sofía Mager, Carmela Vildoso, en fin, en que hemos estado como tejiendo y construyendo y pensando y reflexionando, y desde luego pues el tema también en el otro lado, el pensamiento económico, demográfico, Carlos Eduardo Aramburu y todo lo que ambos dos han sido mis jefes cuando yo estaba en Perú, entonces tener a dos jefes sentados en la primera fila no es menor, me pone un poco nerviosa. Bien, entonces yo les voy a conversar un poco de la reflexión que hemos estado tejiendo, que es esta idea que hemos nominado la sociedad del cuidado, de dónde viene, cuál es el pensamiento, cómo desde la CEPAL tenemos como, es una comisión económica, es una de las 5 comisiones económicas, que justamente empezó más enfocada en el desarrollo económico, sobre todo obviamente con el pensamiento desarrollista de Trevich, ¿no? que fue fundante de toda su visión un poco en relación al comercio internacional, que luego se incluyó la dimensión del desarrollo, es decir, la idea, y en los últimos años se ha incluido la dimensión ambiental. Entonces, es decir, cómo mirar el desarrollo desde su triple dimensión, social, económica y ambiental, y articular, digamos, los órganos intergubernamentales que operan en la CEPAL con el diálogo con la sociedad y el diálogo con los diálogos más amplios. No sé si se puede bajar un poquito la luz para que puedan mirar mejor, porque os voy a presentar como bastantes datos. Entonces, para efectos de tiempo, podré tomar unos 40 minutos. Estamos un poquito tarde sobre la hora, pero ustedes me... Okay. Bien. Entonces creo que la pandemia nos mostró un tema como muy claro. La idea de un mundo interconectado, nadie se puede salvar solo, ¿no? Y la idea de una cascada de crisis que no solamente mostró las brechas que ya existían en nuestros países, sino que las profundizó. Empezamos con la crisis por la pandemia, por COVID, desde luego la crisis financiera y económica que se desencadenó, estamos frente a una crisis, una emergencia climática, el tema de la guerra en Ucrania produjo una crisis en los precios de los alimentos y de la energía, en fin.
En la ONU se llamó esto una cascada de crisis, tal vez una crisis mucho menos mencionada, porque operó sobre el trabajo y la sostenibilidad, sobre todo el trabajo no remunerado de las mujeres, es la crisis de los cuidados, ¿no? Una crisis tal vez de más baja intensidad, más silenciosa, que luego voy a explicar un poquito más, pero en fin, lo que empezamos a mostrar en la CEPAL, en la ONU, es que la gran agenda de desarrollo, que era la Agenda 2030, no se iba a lograr, y que una de las brechas más estructurales y que se amplificaron fueron las desigualdades de género. Pérdida masiva de trabajo en el caso de las mujeres por estar insertas en los sectores de la economía más impactados: comercio, trabajo doméstico, servicios. La pandemia en la sombra, que era la violencia de género justamente en los hogares, en fin, muchos elementos. Entonces, ahora mismo la CEPAL ya está hablando de una crisis del desarrollo. Es decir, ya no podemos seguir hablando de una crisis en cascada, sino el modelo de desarrollo, el estilo de desarrollo de América Latina y el Caribe, basado en un modelo que extrae los productos, pero que también extrae el tiempo de las personas, o sea, este modelo extractivista sobre el que se basan nuestras economías, y en países que gastan estos a nivel global, en el reciente informe del UNCTAD, ¿no? Los países están gastando más en alivio de la deuda que en salud o en educación. Los espacios fiscales de nuestros países no dan para generar estas políticas sociales que las poblaciones latinoamericanas nos merecemos. Entonces, las grandes discusiones están pendientes: la arquitectura financiera internacional, cómo organizar un mundo que ha pasado de la globalización. Rebecca Grispan estuvo la semana pasada en la cátedra Previch y ella hablaba de poliglobalización, ¿no? Múltiples focos, pero bajo los mismos esquemas, en fin. Entonces es un punto de inflexión, están ocurriendo cosas, pero estamos en esta idea de cómo detenernos para pensar. Hablábamos con Patricia esta mañana de la Universidad de Arequipa, cómo detenernos a pensar sistémicamente, estructuralmente, interdisciplinarmente, pero a la vez hacer políticas transformadoras y audaces. Yo creo que ese es un poco el planteamiento también feminista: es el tiempo de una gran transformación, ¿no? Tuvimos desde Beijing la idea de la transversalización de género. La transversalización es una herramienta, obviamente, para mirar la política pública, para mirar lo que hacemos, pero necesitamos pensar en esas grandes transformaciones sociales, económicas, culturales, y avanzar con un sentido de urgencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que cuando voy a seguir aquí. Así. Y un poco cómo, en qué aparece esta idea. Primero decirles que, a pesar de que obviamente, y ya lo decía la profesora Orozco, estamos en un momento donde nos preocupan las fuerzas conservadoras, negacionistas, en fin, antidemocráticas, antiderechos, hay elementos también que tenemos que poner en valor. Por ejemplo, América Latina y el Caribe es la única región del mundo que por más de 45 años nos hemos juntado en una conferencia regional sobre la mujer. De hecho, la única comisión de las 5 comisiones que tiene una división de asuntos de género es la de América Latina y el Caribe. Las demás están todavía en el rango unidad, ¿no? O sea, o punto focal, que es peor todavía. Cuando os digan punto focal de género, digan por favor que no. No queremos ese lugar. Entonces, somos la única región que tiene esto, y tiene una agenda acordada con muchísimos debates. Yo la primera que participé fue aquí en Lima, donde la sociedad civil estaba en la puerta, el ministerio estaba adentro. Gina puede contar un poco más de qué se trató. Me acuerdo que la ministra era la señora Mutuliza, creo, ¿no? En fin. Entonces, sí. Por eso os digo, han sido, y la primera conferencia fue en La Habana, año 77,
el secretario ejecutivo en ese momento de la CEPAL era Enrique Iglesias, y mientras tanto en la CEPAL en Chile había grandes manifestaciones de madres y de personas buscando a sus familias desaparecidas. Entonces esa es nuestra realidad regional, y ha sido una conferencia que ha sido abordada en este diálogo y en estas tensiones, pero sí quiero poner en valor primero su existencia y segundo que hemos logrado establecer una agenda de género que es ambiciosa, que es profunda, que es integral y que guía las políticas públicas para la igualdad de género y las diversidades. Y aquí un poco cómo va dialogando esta agenda a nivel regional con el ámbito internacional, ¿no? Y esta es una región que también, igual que va a haber hoy el honoris causa, es muy importante también poner en valor no solamente a las pensadoras de la academia, de la sociedad civil, pero también de las mujeres en la diplomacia. Por ejemplo, en el año 45, cuando se hace la Carta de Naciones Unidas, las diplomáticas que pelearon, eran 4 delegadas mujeres nada más, que en la Carta Fundante de Naciones Unidas apareciera la idea de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, fueron 2 diplomáticas del sur, ¿no? Berta Lutz, de Brasil, y Minerva Bernardino, de República Dominicana, ¿no? Entonces siempre pensamos que fue Eleanor Roosevelt la que en la Declaración de Derechos Humanos, pero no, hay una tradición de diplomacia desde el sur global, y desde luego México ha sido clave en todos los diálogos, y fue México quien tuvo la primera conferencia, pero definitivamente ha ido consolidándose una agenda que yo diría que a nivel global, sobre todo en la Agenda 2030, donde se consolidan las grandes conferencias de los 90, Viena en Derechos Humanos, Copenhague en Desarrollo, Beijing en Derechos de las Mujeres, Brasil en materia de cambio climático, y bueno, dando lugar a toda una serie de compromisos. Por primera vez quiero decirles también que el ECOSOC, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, se va a reunir en enero en Chile, ahora mismo lo preside Chile. Eso no ocurría desde 1951, que no se reunían en América Latina y el Caribe, y el tema de conversación va a ser el futuro del trabajo. Entonces lo converso porque me parece que es sumamente interesante. Y aquí, de manera muy rápida, decirles que además somos la región del mundo que tuvo el primer tratado en materia de eliminar violencia, que reconoce, y que es la Convención de Belém do Pará, en el año 94, y es, yo diría, no voy a tener tiempo porque no es el objetivo de mi ponencia, pero hay 3 conceptos que ha aportado la región y que ha aportado un poco la CEPAL en diálogo con los gobiernos, con los movimientos y tal, que me parecen fundamentales. El primero es el de autonomía. El de autonomía de las mujeres, que ustedes saben que a nivel global se ha expresado más la idea de empoderamiento e igualdad de género, y el concepto de autonomía, que viene profundamente un poco de la dimensión y de la propuesta que de alguna manera se llevó desde a Beijing, la idea de la autonomía en su triple dimensión: económica, política y en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahí creamos el Observatorio de Igualdad de Género, que ustedes pueden visitar. Es una herramienta de indicadores, de estudios, que me parece que es fundamental, ¿no? Otro aporte fundamental que se hace en el 2016 es la idea de que la desigualdad de género se expresa en nudos estructurales, es estructural. O sea, no se puede analizar como un dato de la realidad, sino necesita una aproximación, bueno, un poco en el sentido también estructuralista que siempre ha planteado la CEPAL, que ahora os voy a presentar cómo se nombran, ¿no? Y por último, bueno, el último era la idea de la sociedad del cuidado. Esta presentación igual va a quedar disponible para ustedes, ¿no?
La otra cosa que es interesante es que la CEPAL plantea 10 áreas para la transformación del modelo de desarrollo en el año 2022, y una de las áreas que plantea para transformar el modelo de desarrollo en América Latina es la igualdad de género y la sociedad del cuidado, ¿no? Este fue el periodo de sesiones de octubre del 22. El próximo periodo de sesiones la presidencia la tiene Perú, vamos a ver, es año 2023. Ese es el dato de la realidad, digamos. Y aquí un poco la síntesis de estos conceptos que les decía, ¿no? Pone en el centro el concepto de autonomía de las mujeres, las niñas y las adolescentes en su diversidad. Este es un formulado que se plantea como muy sistemáticamente, y la igualdad de género, incluido, y esto también fue muy discutido en la última conferencia, la igualdad entre los géneros también, con un claro reconocimiento de la diversidad en materia de diversidad sexual, pero también de la diversidad en materia de identidad de género. Entonces, de alguna manera hay una reflexión feminista que tiene implicaciones en torno a esto, pero esa ha sido como la evolución que hemos ido haciendo, y la idea de la autonomía con sus 3 dimensiones, con una región que nombra los derechos sexuales, no solamente los reproductivos, sino también los derechos sexuales y reproductivos, con el aporte de los derechos colectivos y medioambientales, bueno, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, ¿no? Entonces, es una agenda claramente articulada con los derechos humanos. De hecho, comentarles que hay abierta, por ejemplo, una consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado, que me parece que es fundamental. Nosotros estamos llevando ahí la conversación, y para poder avanzar en este concepto hay que abordar los 4 nudos estructurales de la desigualdad, ¿no? Desde luego, el patrón de desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza, la división sexual del trabajo, que va a ser la que más voy a trabajar hoy, los patrones culturales discriminatorios y violentos de los últimos años, sobre todo con el legado de Alicia Bárcena, que fue secretaria ejecutiva de la CEPAL, que ahora es la canciller de México, nombrar la desigualdad también desde la perspectiva de la cultura del privilegio, ¿no? O sea, no solamente como un dato de la realidad, sino cómo se asenta este pensamiento colonial, este pensamiento que niega la otredad, que normaliza la desigualdad a través de esta idea de la cultura del privilegio, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Entonces, esto no es un tema de las mujeres, esto es un tema de la sociedad, de una transformación realmente mucho más colectiva y democratizadora de la realidad, y este sería como la síntesis. Y aquí tienen ustedes algo que siempre hacemos también desde la CEPAL, es articular los datos con el pensamiento, con la conceptualización. Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza, una región que mejoró los indicadores de pobreza extrema, pero no disminuyó las brechas de desigualdad en la mayor parte de países, ¿no? Entonces, lo que llamamos como feminización de la pobreza. Por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, 118 mujeres. En algunos países esta brecha se amplió. La falta de ingresos propios, 1 de cada 3 mujeres no tiene ningún ingreso propio en la región. División sexual del trabajo, las mujeres dedican el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Eso tiene claramente, nosotros, eso es algo que también es interesante, siempre analizamos el trabajo total, ¿no? O sea, un poco, no solo miramos el trabajo remunerado, un poco en la línea también de lo que ha planteado la Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, ¿no? Que hace como el análisis entre trayectorias educativas, laborales, etc. Por supuesto, violencia. Esta pandemia
en la sombra en nuestra región, los datos de feminicidio del año pasado, ahora estamos actualizando para la publicación de este año, y el tema de las niñas, que bueno, aprovecho porque eso me parece que es una buena noticia, una de las pocas cosas que se ha hecho por consenso, la eliminación del matrimonio infantil en Perú en las últimas semanas en la ley. Ahora toca que se logre en la práctica, pero eso es un gran avance. Y bueno, el tema de concentración del poder, pues vemos aquí el número de decanos, hay más decanas, tenemos que ir a la paridad. Aprovecho a felicitar a Fanny Muñoz, que me he enterado que va a ser la decana. Creo que efectivamente hay una discusión hacia la idea de la paridad en la representación, pero por ejemplo estamos empezando también a mirar la paridad, por ejemplo, en conectividad. ¿Qué pasa en un mundo que está haciendo la transformación digital? Y por ejemplo, pues las mujeres no están en los sectores intensivos en conocimiento, ni en la inteligencia artificial, entonces, en fin, hay un riesgo. Esto os lo quería traer por el tema educativo. Nosotros hablamos de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes. Estos son los datos del panorama social del año pasado, donde vimos que aumentó el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente en la región. Por supuesto, mucho más en las mujeres jóvenes. Y este año el panorama social se va a basar, lo presentamos el día 23 de noviembre, os invito a seguir la transmisión, pero lo que estamos viendo es que hay un enorme atraso y rezago en trayectorias laborales y de ingresos para las personas jóvenes, que el bono generacional y de género, gracias al aumento del talento, de la capacidad educativa, no se está expresando en inserción laboral y mucho menos en inclusión laboral, que es un concepto que incluye la inserción con el trabajo decente, es decir, no solamente llegar, sino también tener trabajo decente. En fin, este es un poco el planteamiento sobre el que quiero centrar, de dónde viene esta idea de la sociedad del cuidado. Normalmente la CEPAL desarrolla todo un proceso entre conferencia y conferencia, que es cada 3 años, de consulta, de diálogo, de debate. Una buena noticia es, digamos, para mí, y vamos a estar también conversando con ustedes, la presidencia ahora la tiene Argentina, pasa a México en el 25 y hay mucho interés de México de hacer un foro académico por primera vez en el marco de los trabajos de la conferencia. Siempre hay un foro feminista previo. Argentina puso por primera vez un foro parlamentario y la idea es que también podamos generar un foro académico fuerte, ¿no? Y la CEPAL presenta los documentos y normalmente eso se expresa en debate, en diálogo, consenso, disenso, energía, en fin, y un compromiso intergubernamental que luego se expresa en las políticas públicas y ojalá en mecanismos de transformación real. ¿De dónde viene la idea de la sociedad del cuidado? Bueno, ya un poco la idea, desde la primera conferencia en el 77 estaba la idea de que el cuidado de niños y niñas era clave para la inserción laboral de las mujeres. Todavía no se pensaba en la inserción laboral de los hombres, estaba muy vinculado ya a este tema. Esta fue la región que llevó a Beijing la importancia de que el trabajo no remunerado se tenía que medir, que tenía un valor. Ya en los 90, cuando en Europa estaban todos los temas de conciliación, esta fue una región que dijo, bueno, en región de alta informalidad, ¿no? Y con muy baja participación laboral, hay que plantear otro concepto, y se planteó, que es un tributo de las ciencias sociales, el concepto de corresponsabilidad. No solamente el concepto de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y ahora diríamos entre las personas en su diversidad, sino sobre todo entre el Estado
el mercado, las familias y la comunidad. Es decir, ya desde los 90 se estaba diciendo que se necesitaba más presencia del Estado. En Brasilia, ya desde el 2010, se empieza a hablar con mucha fuerza del derecho al cuidado, ¿no? Se empieza a instalar esta idea del derecho al cuidado. En Montevideo, 2016, estas son las conferencias, ¿no? Entonces estoy marcando los conceptos. En el 2020, justo en el inicio de la pandemia, era la idea de que justamente en sectores económicos cambiantes el Estado tiene que actuar con políticas contracíclicas. Es decir, no podía pasar lo que había pasado en la crisis del 2008, sino justamente cuando más se necesita, el Estado tiene que ser más presente, que en esta pandemia, digamos, la región lo ha hecho de alguna manera bastante mejor, ¿no? O sea, digamos, ha logrado mucho más desarrollo en este sentido. Y en la última conferencia ya se habla de sociedad del cuidado. Entonces, primero, el cuidado es una necesidad. Es una necesidad que todos tenemos en algún momento de nuestra vida con diferentes cargas. Es un trabajo. Miren, ahora ya se habla del trabajo no remunerado en las estadísticas de la OIT, ya es norma estadística, eso ocurrió en el año 2016. O sea, por eso digo que todos estos conceptos que ahora nos parecen como ok, ¿no? O sea, han demorado mucho en trabajar, desarrollarse, llegar, y lo más innovador es que es un derecho y por supuesto es un elemento de la economía que tiene que ver pues con la política social, pero tiene que ver con el bienestar, la recaudación, etc. Y de alguna manera articula dos cosas que para la región es fundamental. Es el principio de igualdad, es decir, cuando a mí me decían, a ver, ¿cómo se lo explicas en sencillo a cualquier persona para que te entienda? ¿Qué es eso de sociedad del cuidado? Porque bueno, sociedad del cuidado es una sociedad que cuida a las personas, que cuida a quienes cuidan, que cuida al planeta y que valora el autocuidado. Entonces, es una explicación sumamente sencilla, pero que articula las dos grandes líneas del pensamiento de la CEPAL y de las Naciones Unidas, que es poner en el centro la igualdad, pero la igualdad junto a la sostenibilidad y la sostenibilidad de la vida, que es el principio un poco que viene, yo diría, del aporte de las economistas feministas, que son las primeras que empezaron a plantear con mucha fuerza este principio. Viene de los pueblos indígenas y del paradigma del buen vivir. O sea, creo que esta idea de no se puede separar la vida de las personas, el principio de interdependencia del de ecodependencia, creo que las constituciones de Ecuador, de Bolivia, el pensamiento también que hay en Colombia, ¿no? Marca claramente y bueno, como estoy en Perú, yo diría que viene también de la tradición de salud pública, ¿no? O sea, cuando el que fue ministro de Salud, David Tejada, que fue el que presidió la conferencia de Alma Ata, que fue año 1977, creo, justo después de la mujer, en realidad todo el mundo la tradujo después como atención primaria de salud, que fue una gran pérdida conceptual histórica, pero en realidad era care health, primary care health, ¿no? O sea, estaba mucho más enfocada en esta idea del cuidado real, ¿no? Entonces, este es un poco el modelo de qué estamos hablando, la sostenibilidad de la vida en el centro, los principios de ecodependencia, interdependencia y corresponsabilidad, y este diamante del cuidado que es, tenemos que tener más Estado trabajando el mercado, las comunidades y los hogares, pero poniendo en el centro lo que es importante, ¿no? Y hay mucha discusión también a nivel global de si el PIB es el indicador de medición del desarrollo, si hay que ir más allá del PIB, en fin. Cuidado como necesidad, creo que esta es la que está como más clara para todos nosotros. Vienen grandes transformaciones demográficas, somos sociedades que estamos en envejecimiento, hay los efectos del cambio climático sobre
ya, sobre los cuidados, ¿no? Desde los friajes que ustedes tienen en el sur de Perú, hasta las olas de calor, hasta lo que son los migrantes climáticos que estamos teniendo en Centroamérica. Todo eso genera grandes demandas de cuidado y se está planteando esta dimensión intergeneracional, cómo mirar los cuidados desde esta lógica intergeneracional. El cuidado como trabajo, vinculado a la división sexual del trabajo, como está ahora, y el cuidado como el derecho, que de alguna manera os comentaba. Y aquí algunos ejemplos de cómo estamos en la región. Todo esto está publicado en el documento Hacia la sociedad del cuidado, que os presenté en la primera lámina, pero lo que nos muestra esta lámina es que esta es una región que no logró resolver el cuidado de niños y niñas, o sea, los sistemas de cobertura de cuidado infantil son muy bajos en la región y nos enfrentamos a una enorme carga de cuidado con creciente proporción de personas adultas mayores. Hay un cambio en los modelos familiares, lo comentábamos con Carlos Eduardo, están creciendo los hogares unipersonales. Viene una, y aquí tienen, y por lo tanto viene una gran demanda de cuidados, mucho menos personas en edad, en las edades que se supone que tenemos más capacidades para cuidar, y digamos, la carga de cuidados que ahora mismo estamos con un cierto bono, porque disminuyó la fecundidad muy rápidamente en América Latina y el Caribe, y estamos en esta curvita como que nos da un cierto... este es como un agregado para todos los datos de América Latina que tenemos, y lo hemos hecho en base a la escala de Durán, que es una socióloga española, que no solamente analiza la transición demográfica, sino que usa cargas unitarias de cuidado. Obviamente le da más carga de cuidado a población mayor de 80 años que a niños chiquititos por la demanda que tiene, ¿no? Entonces lo que vemos es que esa crisis del cuidado, más demanda y menos oferta en términos de personas, va a tener un gran cambio en la población, ya lo estamos viviendo en esta década. Entonces si no nos organizamos ahora, esta crisis va a tener enormes efectos. Aquí tienen ustedes los datos que tenemos para los países. Bueno, Perú tiene pendiente una encuesta de uso del tiempo desde el año 2010 que no tiene, entonces son datos un poco antiguos. Por cierto, estos datos no son comparables porque todavía no hemos logrado homologar las encuestas de uso del tiempo, pero lo que se mira es un patrón donde las mujeres trabajan más horas en todos los países, pero muchas menos horas pagadas. Es decir, cuando analizamos el trabajo total, más trabajo de las mujeres. Por ejemplo, pues ahí tienen ustedes un poco el porcentaje, las horas totales y cuántas son remuneradas y cuántas son no remuneradas, ¿no? Entonces, en los hombres, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Argentina, bueno, en este es un caso donde tal vez Uruguay, que es un país que tiene bastante nivel de formalidad, son 54 horas las mujeres versus 51 horas los hombres, pero de esas las mujeres trabajan remuneradamente 20, es decir, y los hombres 32. Y eso es un patrón que se repite de alguna manera en todos los países. En el caso del Perú, con la última encuesta de uso del tiempo, por lo tanto está un poco desactualizada, sería 60 horas las mujeres, 56 horas los hombres, estos son datos semanales, pero de manera remunerada solamente 20 las mujeres y en el caso de los hombres 40. Entonces la división sexual del trabajo es un elemento central. Esto es un análisis que estamos haciendo últimamente, por ejemplo estos son con datos de 15 países. Aquí lo que vemos es la participación laboral de las mujeres y los hombres en hogares donde hay niños o niñas entre 0 y 5 años y por quintil de ingreso, ¿no? Entonces vemos que la participación laboral es mucho menor en el primer quintil que en el quinto quintil,
para todas las mujeres. En el quintil más pobre apenas estamos hablando de un 45 o un 54% versus el quintil más rico. Es decir, el ingreso por el empleo sigue siendo la principal fuente de ingresos en nuestra región, pero se ve un patrón en todo de que en los hogares donde hay niños y niñas hay menos participación laboral de las mujeres en todos los quintiles, ¿no? En el caso de los hombres, el efecto es inverso. Cuando hay niños o niñas en los hogares, la participación laboral de los hombres es más alta. Entonces estamos frente a un enorme problema de cómo pensamos en los cuidados, cómo pensamos la participación laboral. Aquí, bueno, tenemos un poco la tasa de cómo la participación de las mujeres en el ámbito laboral está bastante estancada en los últimos 20 años, a pesar de que creció muchísimo digamos, la performance, el desempeño educativo, y esto tiene que ver básicamente con la asignación de los cuidados, con ese piso pegajoso que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, para insertarse, ¿no? Y el principal obstáculo, y eso lo hemos demostrado ya con la estadística cuantitativa, pero con casi toda la estadística, la investigación cualitativa, el principal obstáculo para la plena inserción de las mujeres en el mercado laboral está relacionado con la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Por eso el análisis del trabajo total es un área fundamental para trabajar. Aquí tienen ustedes el tema de los ingresos, lo que les decía, 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios en la región. En el caso de los hombres estamos hablando de 1 de cada 10. Entonces, el tener autonomía económica se mide, entre otras cosas, por la capacidad de tener ingresos propios. Ese es un indicador sumamente importante. Y bueno, aquí tienen ustedes los datos de la región. En todos los países hay una brecha. Este es un indicador que miramos en el observatorio, lo pueden tomar. Y aquí tienen ustedes solamente el 36%, es otra manera de mostrarlo, del ingreso laboral se encuentra en manos de las mujeres. Y cuando vamos al quintil más pobre, aquí ven, por supuesto, los sesgos también étnicos, raciales, y esta idea que para América Latina y el Caribe es tan importante, que es la idea de la interseccionalidad. Es decir, no solamente podemos mirar las diferencias entre hombres y mujeres, tenemos que mirar cómo opera los efectos étnicos, raciales, de edad, etc. Entonces, ustedes tienen en el cuadro de la derecha cómo al mismo nivel educativo, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, cuando miramos personas que tienen 13 años o más de nivel educativo, quienes tienen mejor posibilidad de tener ingresos laborales son los hombres no indígenas y no afrodescendientes. Es decir, misma capacidad en términos educativos, mucho más ingreso. ¿Quiénes las que están en peor condición? Serían las mujeres indígenas que están en la parte de abajo de la lámina, ¿no? Entonces, este es un poco el tipo de análisis que hacemos como de carácter interseccional, todavía muy difícil porque todavía tenemos muy poca capacidad de tener estadísticas que nos permitan hacer eso, pero bueno, ahora hubo la nueva ronda de censos, hay mucha más posibilidad de hacer este tipo de análisis, ¿no? El tema de la división sexual del trabajo que comentaba, dónde están insertas las mujeres. Básicamente, cuando miramos en la economía del cuidado, el 27% de las mujeres ocupadas trabajan en sectores de economía del cuidado. El 6% de los hombres trabajan en este sector. Es decir, nosotros llamamos economía del cuidado de manera amplia al sector de la salud, al sector de la educación y al sector del trabajo doméstico, ¿no?
Entonces, la segregación, además de los temas que ya se han descrito mucho en la literatura de las ciencias sociales, vinculada a la segregación laboral, vinculada a la brecha salarial, este tema de la división sexual del trabajo, no solamente opera en los hogares, donde siguen siendo las mujeres las principales cuidadoras, sino también opera en lo que llamamos la primera línea, ¿no? Ya sea en el sector salud, en el sector educación o en el trabajo doméstico remunerado, son sectores claramente feminizados. Incluso en el sector educación, que son el 70% son mujeres en la región, las mujeres se concentran sobre todo en educación primaria, que es justamente donde más desarrollo de necesidades de cuidado se dan, ¿no? Los hombres más en el sector de educación universitaria, media superior, etc. Lo mismo ocurre en salud, es en la primera atención, etc., ¿no? Entonces aquí tienen ustedes los datos en este sentido. Y este es un sector que miramos con mucho detalle porque es tal vez el que muestra más la cultura del privilegio y de la discriminación de nuestra región, que es el trabajo doméstico remunerado, ¿no? Este es un sector que ocupa entre 11 y 18 millones de mujeres en América Latina y el Caribe. Es un sector, aquí tienen ustedes la proporción de trabajadoras sobre el total. En el caso de Perú no aparece tan alto, sin embargo, cuando vemos los temas migratorios, por ejemplo, de mujeres peruanas en Argentina, en Chile, este sector crece muchísimo, pero abajo tienen cuántas están afiliadas a algún tipo de sistema de seguridad social. En el caso de Perú, por ejemplo, no llega ni según las últimas estadísticas, ni al 8% de afiliación, ¿no? Este sector de la economía. Entonces estamos hablando posiblemente de una de las discriminaciones más permanentes, y estamos poniendo en este sector, digamos que además casi el 92% son mujeres. Los hombres que están en el trabajo doméstico se ubican más en los temas vale, ya voy a ir terminando. Y aquí tienen ustedes el tema de la valorización del trabajo no remunerado. 10 países ya lo han hecho y estamos hablando prácticamente de un cuarto del Producto Interno Bruto. Es decir, tendríamos que estar hablando de la economía del cuidado todos los días en los medios de comunicación, en las conversaciones, porque es un sector clave de la economía, solo que es una economía sumergida. Solo vemos porque está en los hogares y opera de manera no remunerada, ¿no? Entonces, digamos, cuando las feministas decían hace 30 años las mujeres sostienen el mundo, pues 20 años después seguimos sosteniendo el mundo, ¿no? El mundo, la economía, y este es un modelo de organización de los cuidados que no da más, no da más. Entonces creo que esa es un poco la urgencia. Entonces aquí viene un poco la idea, ¿no? El derecho al cuidado y un Estado como garante, primero que regula la organización social del cuidado según estándares internacionales de derechos. Somos una región que todavía tiene serios problemas de regulación de jornada laboral, tiene serios problemas de regulación de licencias, paternas, maternas, parentales, casi no hay avance, licencias de cuidado no existen, ¿no? Hay muy poco desarrollo de licencias de cuidado, la gente toma vacaciones, quien tiene suerte de tener un empleo formal, pero normalmente la gente usa sus vacaciones para cuidar o deja de hacer cosas para cuidar. Y normalmente las que dejan de hacer cosas para cuidar, interrumpiendo sus trayectorias laborales o educativas, son las mujeres. Entonces, este es un poco... Hay poca regulación del trabajo de quien provee cuidados, hay poca profesionalización. El país que está empezando un poco en este sentido es Brasil. Obviamente va a tener que hablar mucho con los sindicatos porque, digamos, hay un sector de la economía que va a tener que estar entre auxiliares de enfermería, trabajo social,
trabajo doméstico que no está regulado todavía en materia de categoría profesional, pero hay que crearlo. Porque la vía de dar cursos así de 5 semanas y ahora te formo y te doy un diploma de querer, no. O sea, realmente se necesita una profesionalización y un desarrollo de la función pública, servidor público o en el mercado que se llame cuidador, mucho más adaptada a lo que se requiere. La discusión sobre si es un pilar de la protección social, el cuarto pilar o no, que viene un poquito del país que empezó con esta conversación, que fue Uruguay. Nosotros no lo estamos mirando tanto por ahí en la CEPAL, sino lo estamos planteando como una mirada a toda la política pública. Es decir, ¿qué significa una política de transporte desde la perspectiva de los cuidados? ¿Qué significa una política macroeconómica desde la perspectiva de los cuidados? ¿Qué significa una política social desde la perspectiva de los cuidados, ¿no? Porque, digamos, obviamente hay que generar redes de servicios, redes de programas, aglutinar los programas, en fin, pero definitivamente estas serían como las 5 grandes macropolíticas que estamos como planteando. Por un lado, efectivamente, sistemas integrales de cuidado, pactos fiscales. Si no hay un arreglo fiscal, las políticas sociales no lo van a poder hacer. Las políticas del mercado laboral. Si no cambia la manera como organizamos el mercado laboral, los tiempos para cuidar no existen. O existen a costa de nuestra propia vida o de nuestra propia salud personal. El tema digital y el tema del cuidado del planeta. En la última reunión de la mesa directiva hemos definido ya cuál va a ser el tema hacia México 2025. Vamos a estar conversando sobre esto los próximos 2 años, espero que con el foro académico, que son las transformaciones, las grandes transformaciones, porque poner en el centro la vida no es menor, ¿no? En los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental, y desde luego en un diálogo intergeneracional. En fin, para cerrar, hemos llamado entonces a hacer este cambio, a acelerar el paso hacia una justicia económica, ambiental y de género, y esto le hemos llamado este nuevo paradigma, si quieren, que es sociedad del cuidado. Se trata de hablar de los recursos y de los servicios, pero se trata de hablar de los tiempos para la vida. No solo los tiempos para la producción o el consumo, los tiempos para vivir, el papel del Estado y la idea de un multilateralismo renovado. Se necesitan políticas específicas, pero también acciones afirmativas, porque si no el cambio es muy lento, que eviten retrocesos y que permitan enfrentar las desigualdades. Aquí tienen ustedes las plataformas que pueden visitar, de las cuales os he ido conversando, las publicaciones que llevamos a la conferencia y nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, realmente una excelente disertación. Estamos un poco estrechos de tiempo, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de recoger algunas preguntas y les pedimos que sean breves. Vamos a hacer un pequeño paquetito para que Ana pueda también dar algunas reflexiones a modo de cierre. A mano alzada, por favor, y a viva voz. A ver, dale. Y su nombre, por favor. Y su nombre, pues, por favor. Justo no tengo mucha voz hoy. Bueno, hola, yo soy Luis Meléndez, de Red Pizarro. Es un gusto, querida Ana, que también es una flora, tenerte acá en este país que quieres tanto. Y es más un comentario, ¿no? Porque venimos trabajando también, ¿no? Desde hace muchos años, en realidad, esto que relevaste, el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, nosotras con las trabajadoras remuneradas, en este caso con las trabajadoras del hogar, con los sindicatos, y venimos ahora levantando esta línea del derecho al cuidado, ¿no? Y
ha salido con mucha más fuerza en el contexto pospandémico, digamos, nos podemos situar en ese contexto, ¿no? Y han puesto varios desafíos, no tenemos una medición, pero por ejemplo, algunas encuestas que hemos desarrollado nosotras, digamos, en la sociedad civil, indican, por ejemplo, que la mayoría de personas, ¿no?, está de acuerdo con pagar el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Pero si esta persona es una persona contratada, no si es una persona que forme parte del entorno familiar, ¿no? Un 51% de personas, en una reciente encuesta que ha salido hace un mes, indica esto, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que hay un trabajo enorme en la ruptura de estos imaginarios, ¿no? De estos imaginarios, de los roles que se le asignan generalmente a las mujeres, ¿no? Entonces era solamente por dar este dato y también compartir con el espacio, cuando se pueda, vía la organización, esta encuesta de percepciones. Muchísimas gracias, Liz. Violeta. Sí, hola Ana, gracias. Me parece que es importante que la corresponsabilidad también sea del Estado, ¿no? Yo me acuerdo de mis primeras prácticas en Flora Tristán también como abogada, y correteábamos junto con Marcela White en esa época, en los años 80, por el derecho, digamos, de los alimentos. Nosotros perdíamos todos los juicios de alimentos, no había nada. Y bueno, resulta que el Estado no tiene nada que hacer si es que el hombre no le quiere pagar alimentos a la mujer, ¿no? Ella tiene que asumir y seguir además sin límites una carga de cuidados que pueden ser otros parientes, no solamente los hijos. Recientemente hubo el Encuentro Nacional Feminista y había personas que decían que estaban a cargo de 17 personas, mujeres, ¿no? Entonces era como sin límite. Lo mismo si te toca cuidar a una persona con discapacidad durante un número de años infinito, ¿no? Pero no hay ninguna responsabilidad económica del Estado por detrás que pueda soportar y también pueda de alguna manera... yo creo que si se tocara el bolsillo del Estado, los hombres no tendrían pues tantos hijos sin límite también, ¿no? Porque sí, digamos, ¿cuántos hijos puede tener un hombre en un día incluso, ¿no? En relación a una mujer, ¿no? O sea, el problema son ellos en realidad. Y si dijéramos que todos los hijos que no tienen alimentos se los pagara el Estado, ahí el Estado estaría corriendo diciendo no quiero tener un déficit fiscal enorme, ¿no? Porque eso ahorita, ese déficit lo asumen las mujeres, ¿no? Entonces hay que ponerle un poco más la palanca ahí al Estado. Gracias. Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Sí. Muy buenos días, mi nombre es Ariana Albán y bueno, quería justo, estoy abarcando mi tema de tesis sobre esta problemática de la agenda regional de género y he conversado, por ejemplo, con una especialista de ONU Mujeres y también relacionado a la pregunta que comentó sobre, por ejemplo, lo vinculante que puede llegar a ser, por ejemplo, la CEDAW, por ejemplo. En este caso, en los acuerdos en la agenda regional de género no es un instrumento vinculante para los estados. La especialista me mencionó que no, desde su perspectiva, no es un tema prioritario para la organización y también que no percibe de que si fuera vinculante o no, sea determinante para el cumplimiento por parte de los estados. Pero quisiera también tal vez conocer la perspectiva de la doctora sobre este tema de la vinculación del instrumento para los estados. Sobre todo. Muchas gracias. Hacemos un par de preguntas más contigo y después. Buenos días con todas, con todos. Ana, qué gusto verte aquí. Mi nombre es Raquel Cuentas, soy docente de la sección de Trabajo Social del Departamento de Humanidades y estoy a cargo del programa Universidad de Experiencia, la UNEX, aquí en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y algo que me ha parecido muy relevante es que se incorpore también a las personas de edad en el sistema de cuidados, especialmente a las mujeres adultas mayores, que a veces también han quedado invisibilizadas y de su gran aporte que se está dando, ¿no? Y veo en las estadísticas que has presentado, Ana, que de repente, y estoy segura porque he leído los informes que has realizado y me gustó mucho, yo tomé tu referencia del concepto del cuidado como derecho, que también preguntarte cómo es a nivel de la CEPAL la incorporación cada vez más de esto que tú has señalado. Estamos en un proceso de envejecimiento, es una mega tendencia mundial de las mujeres y su aporte al sistema de cuidado, sobre todo las mujeres adultas mayores. Sí, veo varias manos levantadas. Lamento no poder recoger todas las preguntas porque les cuento que tenemos todo el día para seguir discutiendo estos temas. Vamos a seguir
de acá a 15 minutos en el piso 9, aquí en el departamento de sociales, en realidad 10, son todos bienvenidos al panel donde vamos a estar con Janine Anderson, con Carmela Viloso, con Fernanda Wanderley, van a seguir hablando de estos temas, así que nos guardamos esas preguntas y nomás aquel decano que ya estaba ahí levantando la mano hace rato, hace una así, brevemente, señor decano. A tus órdenes. Yo quería preguntar por el otro actor, el estudio de los hombres. ¿Cuánta evidencia tenemos del tema de machismo? Recuerdo un trabajo de Necochea muy interesante de violadores que están en cárcel. Y aparecen tres cosas. Son adultos mayores, ellos no reconocen que son culpables y que siempre han funcionado como el apoyo de mujeres y de protección familiar. Pero yo creo que si vamos a ver género hay que ver la relación. Me parece que estamos mucho menos avanzados en entender los factores de violencia masculina y machismo. Y eso me parece fundamental. Muchísimas gracias a todos y las preguntas que han quedado pendientes vamos a tener tiempo para abordarlas en el transcurso del día. Le cedemos la palabra a Ana para palabras finales. Sí, no, muchas gracias. Yo creo que sí, tal vez como empezando por ahí. Yo creo que efectivamente el planteo que hemos hecho es un planteo más de carácter societal, es decir, de todas las personas, instituciones y con un profundo cambio paradigmático en cómo organizamos, poniendo en el centro los cuidados, ¿no? Efectivamente, esta idea de masculinidades corresponsables y no violentas, lo que nos dice la estadística, los estudios cualitativos son más promisorios. Pero lo que nos dicen las estadísticas, por ejemplo, en países que ya tienen 3 series o 4 series de uso del tiempo, como México o Colombia, es que no ha habido grandes cambios en términos agregados. También hay que decir que los cambios en licencias parentales y paternales son muy recientes, o sea, en los países. En los países donde ya llevan más años, como son los nórdicos, por ejemplo, y todo, efectivamente sí hay cambios muy profundos, no solamente en materia de desarrollo, sino que realmente hay mucha relación entre hombres que cuidan y menos violencia, más construcción de paz, mucho más apego y tal, ¿no? Pero en la región yo diría que es un proceso que todavía falta muchísimo por lograr, tiene mucho que ver con la pregunta de Violeta, la principal causa todavía judicial en América Latina son las demandas de alimentos. Hay varias iniciativas regionales de deudores de alimentos, pero definitivamente es la contracara de la no responsabilidad todavía en la región, y los pocos dientes que tienen los estados todavía hay iniciativas interesantes para... También tenemos casos ya de cortes que están haciendo, acabamos de tener una sentencia en México, pero también Colombia tiene, que está tomando el derecho al cuidado y el trabajo no remunerado como un tema, y desde luego funciona mucho más la idea también de que sea el Estado el que persigue y no la mujer la que persigue, o sea, cambiar un poco la carga de la prueba. Y sí quiero decirles, hay muchos trabajos, sobre todo en Argentina, que es algo que no se ha investigado tanto, son las deudas por cuidados, ¿no? Es decir, las mujeres se están endeudando y la pandemia nos lo mostró justamente para cuidar, y muchas veces como los sistemas de endeudamiento de las mujeres no se expresan en el sistema financiero formal, sino que son préstamos interpersonales, no estamos viendo claramente qué está pasando con las deudas de cuidados. Entonces ahí hay un tema de endeudamiento no solamente macro, sino también de endeudamiento privado, que no lo estamos como mirando. El tema de Raquel, definitivamente necesitamos mirar, por eso yo creo que el principio es el principio de interdependencia, no de dependencia. Tenemos niñas que no deberían estar cuidando 42 horas semanales en el caso de Colombia, las niñas que están unidas o casadas antes de los 18 años, por ejemplo, y que no se expresan las estadísticas de trabajo porque es en sus propios hogares. Entonces, embarazo, adolescente, matrimonio y tal. Tenemos muchísimos casos de personas mayores que cuidan y son cuidadas. Típica cosa del niño adolescente que después de la escuela va a casa de la abuela, el niño cuida a la abuela y la abuela cuida al niño. Son relaciones de interdependencia y cuidado mutuo que hay que poner en valor.
Creo que América Latina y el Caribe tienen una convención interamericana de protección de las personas mayores que pone muy en el centro la autonomía, la decisión y tal, pero sin duda las grandes conversaciones de los próximos años van a ser el cuidado de larga duración, el tema un poco de los temas éticos en torno a paliativos, o sea, me parece que hablar con mucha más franqueza de los temas de cuidados paliativos, la vida digna y la muerte digna, ¿no? Van a ser grandes temas de debate público, político, fundamental. Y por último, y bueno, después del compromiso de Buenos Aires vino la Declaración de Santiago, que es en seguimiento al Plan de Acción de Madrid sobre envejecimiento, que justamente se enfoca en cuidados, entonces también lo podéis buscar. Y por último, con Luz Meléndez, también saludos a las Floras, creo que efectivamente es como interesante mirar este tipo de encuestas. También comentarte que en el panorama social de este año vamos a presentar una sección sobre el uso de plataformas para el caso de las trabajadoras domésticas, que es algo que está creciendo en la región y que nos preocupa. O sea, que esta idea de que básica, que es que los servicios de cuidado tienen que ser de cercanía, tienen que ser situados, tienen que ser servicios de proximidad, no basados en los arreglos familiares, sino en arreglos comunitarios y societales, o no solo en arreglos familiares, diría yo, está siendo muy utilizada por las plataformas y no necesariamente, o sea, es un tema que hay que mirar, porque si efectivamente hay una necesidad, hay una demanda, hay una posibilidad de pagar, pero hay muy poca regulación. Y está ocurriendo sobre un sector de muy alta informalidad y de muchísima precariedad laboral, y con una concepción todavía muy colonial de servicio, de la persona que está en la casa, prácticamente eso, ¿no? Muy en el ámbito de la servidumbre, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces me parece que hay que poner una alerta. Yo siempre lo he dicho, yo creo que una gran deuda feminista que ahora ya la estamos solventando es hablar del trabajo doméstico, de las trabajadoras domésticas que están en nuestras casas, que han estado en nuestras casas sosteniendo nuestra vida, nuestras carreras, nuestras posibilidades, que muchas empezaron, que está racializado, es una profesión claramente racializada en la región, que en muchos casos empieza con niñas indígenas o afro, y bueno, tenemos el convenio 189, estamos avanzando en esa dirección, pero creo que ponerle atención, por ejemplo, y con esto cierro, una de las primeras cosas que hicimos cuando yo llegué a la CEPAL fue pedir que las trabajadoras domésticas también entraran en la primera línea de vacunación, ¿no? O sea, como sobre todo las que estaban como cuidando. Y fue como increíble porque, o sea, no gustó nada, ¿no? Para decirlo como muy claramente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso me parece interesante que esta cultura de desigualdad, de discriminación se vincule con la idea también del privilegio que existe en nuestra región. Y cierro con la pregunta de Ariadna. Obviamente los grandes consensos no tienen dientes, no entran en los derechos humanos como de carácter vinculante, como sí son las convenciones, pero todo lo que tiene la Agenda Regional de Género se basa en los compromisos de derechos humanos, ¿no? O sea, tiene fuerza vinculante y de hecho se usa en las demandas, en los trabajos, y parte un poco de lo que ayuda luego a sentencias que llegan hasta las cortes en nuestros países, se usan. Yo creo que algo que tiene interesante la Conferencia Regional de Género de la Mujer, de América Latina y el Caribe, es que como ha sido muy activa, de mucho debate y tal, es un referente, a diferencia de otros consensos en el ECOSOC o en otras conferencias, es una agenda bastante viva. Entonces yo diría que lamentablemente las Naciones Unidas tienen pocos dientes, diría yo, incluso las Cortes Supremas o los acuerdos de paz. Aquí tenemos a Sofía Maher, ¿no? El derecho a la verdad, el derecho al desarrollo, todos estos derechos que son tan importantes para
nuestros países. Por eso, para mí, vuelvo a la idea de una profunda transformación social y ciudadana, ¿no? No veo esta idea de que en una sociedad tan poco normativa, que sea la ley la que va a generar los grandes cambios. No, yo creo que necesitamos una cosa mucho más colectiva, multiescalar, comunitaria, de tender puentes, pero aunque no es vinculante, se basa en compromisos claramente vinculantes. Entonces yo creo que sería un error decir que la agenda de género o la agenda 2030 no es vinculante. Yo creo que sí, hay que decir, el derecho al cuidado es parte de los derechos humanos ya reconocidos y por lo tanto tiene obligaciones inmediatas y otras que son progresivas, pero hay unas que son el principio de no discriminación, el derecho a la vida que amerita una protección inmediata y por lo tanto usar esos instrumentos de derecho internacional. Gracias. Excelente. Realmente extraordinario. Los invitamos a servirse un cafecito rápido y de ahí pasamos al piso 9 del complejo de servicios sociales para continuar con el programa.